Dios les bendiga a mis hermanos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la atención, por el cuidado que nos han prestado a mi hijo y a mí. Bless you, brethren. Thank you for having me here, and I thank you for taking care of me and my son. Estamos en unas enseñanzas sobre la Biblia, la palabra de Dios y la Biblia Antigua Reina Valera 1865. We're going through some teachings, lessons on the Word of God and the Old Bible of the Reina Valera 1865 version. Quiero decir, hermano, que uno de los versículos que más me han tocado con respecto a la Biblia antigua es el Salmo 23:1. Say that one of the verses that has touched me from this Old Bible is in Psalm 21. Que dice: Jehová es mi pastor, no me faltará. 23:1. 23 verse 1, sorry. The Lord is my shepherd, I shall not want. Entonces, yo recordaba de la predicación del viernes que a José le faltaron muchas cosas mientras estaba en la cárcel. I remember the preaching from Friday talking about Joseph, how he was missing many things while he was in prison. Que le faltaron muchas cosas materiales cuando fue a Egipto y sus hermanos lo vendieron. Missing many material things when he was sold by his brothers to Egypt. Pero Dios no le faltó. But he was not missing God. Y así como dice la Biblia 1602, así dice la Biblia 1865. Like the 1602 Bible says, so does the 1865 Bible say. Como dice la Biblia Reina Valera. The Reina Valera Bible. Tristemente, hermanos, eso lo han cambiado en las Biblias modernas y ya no dice que Dios no faltará, sino que no faltarán las cosas materiales. And so now in newer modern Bibles, it no longer says, I shall not want. It says, I shall not want. When it's referring to the Lord, it's saying that to material things. Porque este versículo dice en las Biblias modernas: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Because in modern Bibles, it says, the Lord is my shepherd, and I shall not want anything. Pero a José le faltaron muchas cosas, pero Dios no le faltó. Joseph was missing a lot of things, but God was not one of them. Y yo diría que en este momento a muchos de nosotros no nos falta nada. And I say in this moment, many of us are not missing anything, Pero puede que nos falte. but maybe we are missing something. Mientras Dios no nos falte, As long as we are not missing God, estaremos bien. we will be good. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 19. Let's read Hebrews chapter 9, verse 19. Y si quieren saber más versículos así, pues hablen con el hermano Omar, que tiene todos estos versículos acá y les explicará. En Hebreos 9, 19. If you want to know more verses like that, well, you can talk to Brother Omar here, and I'm sure he'd have lots for you. Hebrews 9, verse 19. Hebreos 9, 19 dice: porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos de cabrío, con agua y lana de grana e hisopo, asperjó a todo el pueblo y juntamente al mismo libro. For when Moses had spoken every precept to all the people, according to the law, he took the blood of the calves and the goats with water and scarlet wool and hyssop, and sprinkled both the book and all the people. Amén. Pastor, ¿se puede orar? Padre Celestial, te damos gracias nuevamente, Señor, por el privilegio, Señor, que nos das otra vez este domingo, Señor, para estar acá, Señor, para escuchar de tu santa palabra, Señor. Te pido, Señor, que ayude, Señor, este varón, que, Señor, que nos hable, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, que
queremos, Señor, aprender cada día más y más de ti, Señor. No solamente eso, Señor, queremos también ser obedientes a tu palabra, Señor. Ahora te pido, Señor, que tú lo uses, Señor, y quites del medio, Señor, para poder, Señor, tener tu palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor. Todo te lo pido, Señor, y te doy gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Estamos en una conferencia sobre la palabra de Dios. We're in a conference that's about the Word of God. Somos una iglesia bíblica bautista que creemos en la palabra de Dios. Amén. We're a biblical Baptist church that believes in the Word of God. Creemos en las doctrinas sobre la palabra de Dios, We believe in the doctrines of the Word of God, la inspiración de la palabra de Dios, the inspiration of the Word of God, la preservación de la palabra de Dios, the preservation of the Word of God, la suficiencia de la palabra de Dios. the sufficiency of the Word of God. Amén. Y cuando hablo de la palabra de Dios, también hablo de las escrituras. And when I talk about the Word of God, I'm also talking about the Scriptures. Creo que el hermano Omar ayer habló de manera suficiente sobre varios versículos, palabras añadidas, sustraídas o cambiadas en las Biblias modernas. I believe Omar yesterday spoke sufficiently on many of the words that are added, moved, or changed in modern Bibles. Y espero que cada día podamos seguir avanzando en eso como iglesia Amén. y en las conferencias de Valera, que vuelvan estas conferencias. Amén. I hope that as a church, we are able to advance in this during these Bible conferences as well. These are their Bible conferences. Entonces este mensaje es un mensaje introductorio de esas doctrinas de la Biblia. So this message is an introductory message about these doctrines of the Bible. Y especialmente hoy me voy a detener en uno antes de entrar a todo el mensaje, que sería la intensidad de la inspiración. And today I'll get into one before going into the message, which is the intensity of inspiration. La vehemencia de la inspiración de la palabra de Dios. The vehemency of the inspiration of the Word of God. ¿Cuán fuerte es la inspiración? How strong is the inspiration? El viernes hablamos de Mateo 19, 4 y 5. Vamos a leerlo. Friday we talked about Matthew 19, verse 4 and 5. Mateo 19, 4 y 5, que dice: y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio macho y hembra los hizo? Y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Let's read it, verse 4 and 5. And he answered and said unto them, have ye not read that he who made them at the beginning made them male and female? And said, Yea. for this cause shall a man leave father and mother, and cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Y ahí dijimos, hermanos, que en el Génesis no aparece que Dios dijo eso, And we said that in Genesis it doesn't seem like God said this. pero el Señor Jesucristo dice que Dios lo dijo. But in Matthew, the Lord Jesus Christ says that God did say it. Esto significa que el Señor Jesucristo creía que el Génesis era la palabra de Dios, That means Jesus Christ believed Amen. Genesis to be the Word of God, y que lo que estaba escrito ahí era inspiración de Dios. and what was written there was inspired by God. Miremos Mateo 24, 44. Go to Matthew 34, verse 44. 24, verse 34. Perdón, Mateo 22, So Matthew 22, I mean. 22, 32. Matthew 22, 32. Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de los muertos, sino de los que viven. I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. God is not the God of the dead, but of the living. Si usted mira el versículo 31, dice, y de la resurrección de los muertos no habéis leído lo que es dicho por Dios a vosotros. In verse 31 it says, but as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God? Así que el Señor Jesucristo piensa que esas palabras, o decía que esas palabras eran dichas por Dios. That means Jesus said that these words were spoken by God.
Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Eso dijo Jesús, fue dicho por Dios. I'm the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. That was spoken by God. Ahora, si usted lee esas palabras en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 3, Now, if you read these words in the Old Testament in Exodus chapter 3, verso 6, verse 6, son unas palabras que se dicen a Moisés. these are words spoken to Moses. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Ahora, mis hermanos, cuando el padre le dice esto a Moisés, estaban vivos Abraham, Isaac y Jacob. Now, when God told this to Moses, were Jacob, Abraham, and Isaac alive, Pues ya habían muerto. or had they been dead? Pero les dice, yo soy el Dios de ellos. But he says, I am the God of them, O sea, el Dios de unos muertos. the God of these dead people. Entonces mire que es muy importante la palabra soy. So that's why the importance of those words I am. Porque podría decir la palabra yo fui el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He Amen. said, I was. Pero the dice God yo of soy. them. But it says Yeah. I am. 3 letras. Three are, that's a word. Que en cualquier idioma va a ser una palabra muy pequeña. Which in any language would be a very small word. Y cuando el Señor la cita, And when the Lord says that, Él no cita fui, sino que dice, vuelve y dice, yo soy Amen. el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. he does not say was, he says I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. O sea que son 3 letras muy importantes que no las cambió el Señor Jesucristo. There's 3 letters that the Lord Jesus Christ did not change. Mire también Juan capítulo 10, Look at John chapter 10, versículo 35. verse 35. Estoy hablando de la intensidad, de la fuerza de la predicación, de la inspiración. It's talking about the density, the strength of the inspiration. Juan 10, vamos a leer el 34 y el 35. Read verse 34 and 35. Respondióles Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a los cuales vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. It says, Jesus answered them, is it not written in your law, I said, ye are gods? If he called them gods, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. Entonces Jesús dice, no está escrito, yo dije, dioses sois. So Jesus says, is it not written in your law, I said, ye are gods? En muchos idiomas esa palabra Dios, de Dios a dioses, solamente es una letra más. And in many languages, that word God is, or God and gods is different by just one letter. En español es 2 letricas más, ¿cierto? Pero en muchos idiomas una sola letra. In Spanish, it's 2 extra letters, but in others, it's 1 letter more. En inglés debe ser, ¿cierto? Una letra más. In English, 1 letter more is the difference. Entonces para él era muy importante aún una letra, So Ajá. for him, it was very important that 1 letter. porque dice que eso lo dice la palabra de Dios. Because he says that's what the word of God says, the law says. Si llamó dioses a aquellos a los cuales vino la palabra de Dios, mírela, Dios y dioses ahí, esas 2 palabras juntas. If he called them gods, unto whom the word of God came. Those 2 words right next to each other now. O sea que hay que tener cuidado, la inspiración fue muy exacta, So you need to be very careful Yeah. because the inspiration was very exact, con mucho detalle, with lots of detail, con mucho cuidado. with lots of care. Y dice que a ellos vino la palabra de Dios, It says, a ellos vino la palabra de Dios, unto whom the word of God came, y la escritura no puede ser quebrantada. and the scripture cannot be broken. Eso entonces también indica que el Señor Jesucristo creía o cree That means Jesus Christ believed or que la escritura es la palabra de Dios. and Amen. the scripture is the word of God.
Porque hay gente que no cree que la escritura sea la palabra de Dios. Because people believe the scripture is not the Hay word of gente God. que cree que la palabra de Dios es como que Dios les habla al oído, cosas como así. Pero no creen que la escritura sea la palabra de Dios. They think the word of God is where he's being, heard audibly by them, but that the scriptures are not the word of God. Entonces la inspiración de esta revelación es con mucho detalle. So the inspiration of this revelation is with much detail. Mire Gálatas capítulo 3. Look at Galatians chapter 3. Gálatas 3. Galatians 3. Verso 16. Verse 16. Ahora bien, a Abraham pues fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Now to Abraham and his seed were the promises made. He said not, and to seeds as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. Pues mire que el apóstol hace un énfasis. No dice el plural, dice el singular. So the apostle here says that it was singular, not plural. He emphasized it. Para él es importante y él vuelve y recalca. Mire que ahí en la Biblia, en la escritura, no dice simientes, sino que dice simiente. He says, look, in the scriptures it says seed, not seeds. Es como si el apóstol estuviera predicando y dijera, mire que ahí hay una letra más, mire que es importante esa letra que hay ahí. As though he's saying, look, there's an extra letter there that's important to look at. Por eso para nosotros, hermanos, la inspiración, creemos en esa inspiración con mucho cuidado y con mucho detalle. And that is why we believe in this inspiration that was carefully done with much detail. Es una inspiración que salió del esfuerzo, es una inspiración que sale de ser muy cuidadosos. Inspiration that comes through with the effort of being very careful. Cuando uno escribe algo, When you write something, ustedes saben que yo he escrito un poquito, y cuando uno escribe algo, uno se preocupa por cada palabra que uno está poniendo ahí en lo que escribe. and you know I write a little bit, and when you write, you're always being sure to worry about what words you're putting down. Y yo pensaba eso, yo cuando escribo me preocupo por cada palabra que estoy poniendo en el escrito, en el libro. I worry about each, and I make sure of each word that I put down. Pero me quedan con errores. I still end up with errors. ¿No será que Dios se preocupó por cada palabra que ponía y le quedó sin errores? So then how did God make sure of each word and not come out with any errors? Entonces creemos en una inspiración So we believe con in mucho grace cuidado, that was very careful, muy detallada. very detailed. Y en eso tenemos que tener mucho celo. And with that, we have to be very full of zeal. El esfuerzo para dejarnos esta revelación es el esfuerzo de la sangre del Señor Jesucristo. The effort that brought us this inspiration is the effort that gave us the blood of Jesus Christ. Si volvemos a Hebreos 9, donde empezamos, If we go back to Hebrews 9, where we started, sabemos que es un capítulo que nos está hablando de la expiación y del reposo que es el Señor Jesucristo. we see that it's a chapter talking about the expiation and that is Jesus Christ. Mire 9:24. Look at 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, que es la figura del verdadero, mas en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. No empero para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el santuario cada un año con sangre ajena. Christ has not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us, nor yet that he should offer himself often as the high priest entereth into the holy place every year with the blood of others. Ese verso nos muestra, esos versos, que el Señor Jesucristo entró al santuario celestial por su sangre. These verses show us that Jesus Christ enters into the celestial sanctuary by his blood. En el mismo capítulo
el versículo 12 dice, ni por la sangre de machos de cabrío ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez en el santuario, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Thank you, Well, Lord. in the same Amen. chapter it says, neither by the blood of goats and of calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Eso significa que él no va a tener que volver a sufrir la muerte, That's to mean he is not going to suffer death again. que él no va a tener que volver a derramar su sangre, He won't have to shed his blood again. porque ya entró una vez y obtuvo redención eterna. Because he already came in once and got that eternal redemption. Y redención es una compra. And that redemption is bought. O sea que el precio de su sangre es un precio suficiente And the Yeah. price Amen. of his blood is a price that is y enough. no necesita volver a pagar el precio de la redención, That's right. He Yes. won't have to pay Amen. that price of the redemption. porque el precio ya se pagó Because the price was y paid. quedó sobrando And it worked. y queda sobrando Ajá. And it has more left over. y hay sangre de sobra And there's more para pagar nuestra redención. to Sí mismo. pay for our Amen. redemption. No va a volver a ocurrir, pues ya ocurrió una sola vez y para siempre. It won't occur again because it already happened once and for all. Y el sacrificio no se tiene que volver a hacer porque ya se hizo. The sacrifice won't need to be done because it already happened. La fuente, ahorita cantamos una fuente sin igual. La fuente sigue fluyendo We sung about a fountain and that fountain continues to flow porque es una fuente eterna. because it's an eternal one. Los católicos solamente pueden recibir a Cristo, según ellos, a las 6 de la mañana, According to the Catholics, they can only receive a las Christ 8 de la mañana, at 6 a.m., at 8 a.m., a las 12 del día at 12 p.m., y a las 6 de la tarde, and at 6 los p.m. domingos. on Sundays. Un católico no puede recibir a Cristo a las 2 de la tarde, A Catholic cannot receive Christ at 2 p.m. porque ellos reciben a Cristo es cuando comen la Hostia. hostia because they only y receive toman Christ- el vino. They only receive Christ when they eat their bread and the wine. Pero ese sacrificio no es eterno, es solamente es intermitente. But that sacrifice is not eternal. Por eso It's cuando el fake. sacerdote hace el levantamiento y dice, te ofrecemos este sacrificio, That's why those priests, when they get up, they say, we offer you the sacrifice, vivo, living. ellos dicen vivo, They say living, pero no está vivo. but it's not. Entonces te ofrecemos este sacrificio vivo We offer Y you the santo, sacrifice, this living sacrifice, para holy gloria de tu sacrifice, nombre, and the glory of your name, para nuestro bien for our good, y el de toda la Santa Iglesia. and of the Holy Church. Y la gente debe estar arrodillada, And the people need to be on their knees. porque ese pan ahí se está convirtiendo, según ellos, en el cuerpo de Cristo. That blood, according to them, is becoming the body of Christ. Y la gente debe estar arrodillada y después pasar al frente And then those people on their knees get up and y go comerse ese elemento and eat that element y recibir a Cristo. and receive Christ. Pero si alguien dice, yo quiero recibirlo a la 1:30 de la tarde, el sacerdote le tiene que decir, no puede. But if someone says, I want to receive him at 1 Pero ¿por qué no puedo recibir a Cristo a la 1:30 de la tarde? Porque la misa era a las 12. The priest says, no, because the mass is at 12. Entonces no es un sacrificio eterno, es intermitente. It's not an eternal sacrifice. No tiene una continuidad en el tiempo. It does not continue in time. Pero nosotros creemos que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Para siempre. We believe the sacrifice of Jesus Christ was once and for all. Sigue vivo. He continues alive. Y si usted quiere recibir a Cristo hoy, lo puede hacer hoy. And if you want to receive Christ today, Si lo quiere hacer ya, lo puede hacer ya. you want to do it now, you can. Y si lo quiere hacer ahora a las 3 de la tarde, a las 3:30, a las 4:30, lo puede hacer también. You want to do it at 3, 3:30, 4, Porque la sangre del Señor Jesucristo sigue fluyendo. because the blood of Jesus Por la fe, continues to flow by faith. tiene que ir usted al altar You need to go to y decirle, Señor, te recibo. and say, Lord, I receive you. Ya no creo en la misa católica. I don't believe in the Catholic. Creo en ti. Amen. Ya no creo en la iglesia bautista. I no longer believe in Digan amén the también. Baptist. Creo en ti. I believe in you. Creo en ti. Ah, bueno, I believe in you. Creo en tu sacrificio. I believe in your sacrifice. Amen. ¿Y la Biblia qué dice? And what does the Bible say? Que va a ser salvado. That you'll be saved. Amen. Por eso, hermanos, ese sacrificio es un mejor concierto. That's why
my brethren, that sacrifice is a better Covenant. covenant De Dios para con el hombre. between God and man. Hebreos 9:15. Hebrews 9:15. Y por esta razón, Él es el mediador del Nuevo Testamento, para que entreviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. For this cause, he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the First Testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Hebreos 8:6. Hebrews 8:6. Mas ahora Él ha alcanzado un ministerio tanto más excelente, cuanto que también Él es el mediador de un mejor concierto, el cual ha sido establecido sobre mejores promesas. But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises. Tenemos dos palabras, concierto, o digámosle alianza, y testamento. We have two words, covenant and testament. Cuando hablamos de un concierto, hablamos de un acuerdo, de concertar. When we talk about that covenant, it's making agreement. Pero cuando hablamos de testamento, no hablamos necesariamente de un acuerdo, hablamos de una persona que va a entregar una herencia a otras personas. When we talk about a testament, we're talking about a person who gives the inheritance to other people. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo es el mediador de un mejor concierto, But as the Bible says that Jesus Christ is a mediator of a better covenant, porque está establecido sobre mejores promesas. which was established upon better promises. Y a ese mejor concierto establecido sobre las mejores promesas se le llama testamento. And that better covenant established on these better promises is called a testament. Aún esas palabras Despite those words, hay que tener cuidado, we Ajá. need to be careful, porque son puestas por Dios con un detalle. because they are put there by God with detail. Un concierto, un acuerdo es entre dos personas. A covenant is between two people. Un testamento, A testament, una persona one le va a person entregar algo a otro. goes to give something to someone else. Por eso le llama el testamento que nos entrega Cristo, That's why it's called the testament that is given to us by Christ para una herencia eterna. for an eternal inheritance. Wow. Mire que hay padres que le dejan a los hijos la herencia y se acaba la herencia. Look, you have Amen. parents who give their kids inheritance, and the kids run out of that inheritance. Después uno le pregunta al hombre ese, ¿y la herencia que le dejó su papá? Se acabó. And then you ask that man, what happened to your father's inheritance? They say, well, it ran out. ¿Y la herencia que le dejó el esposo o la esposa? Se acabó. What about the inheritance your wife or husband? Pero la herencia que nos deja el Señor Jesucristo es eterna. God's inheritance, Christ's Es el mejor testamento. inheritance is eternal. Eterna, completamente eterna. No va a tener un final. There will be no end. Hermanos, Brethren, en el antiguo concierto que hace el pueblo de Dios que hace Dios con su pueblo, está en Éxodo capítulo 24. the old covenant that the Lord makes with his people is in Exodus 24. 24, Voy a leer del versículo 1 al 8. from verse 1 to 8. Y a Moisés dijo, sube a Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, e inclinaros 6 desde lejos. And he said unto Moses, come up unto the Lord, thou and Aaron, Nadab, and Abihu, and 70 of the elders of Israel, and worship ye afar off. Mas Moisés solo se llegará a Jehová y ellos no se lleguen cerca ni suba con él el pueblo. And Moses alone shall come near the Lord, but they shall not come nigh, neither shall the people go up with him. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, todas las palabras que Jehová ha dicho, haremos. And Moses came and told the people all the words of the Lord, and all the judgments, and all the people answered with one voice, and said, all the words which the Lord had said will we do. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose por la mañana edificó un altar al pie del monte y 12 títulos según las 12 tribus de Israel. And Moses wrote all the words of the Lord, and rose up early in the morning, and builded an altar under the hill, and 12 pillars, according to the 12 tribes of Israel.
Y envió a los mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificaron pacíficos a Jehová, becerros. And he sent young men of the children of Israel, which offered burnt offerings and sacrificed peace offerings of oxen unto the Lord. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y puso en tazones, y la otra mitad de la sangre esparció sobre el altar. Moses took half of the blood and put it in basins, and half of the blood he sprinkled on the altar. Y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, los cuales dijeron: todas las cosas que Jehová ha dicho haremos y obedeceremos. And he took the book of the covenant and read in the audience of the people, and they said, all that the Lord had said will we do and be obedient. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre de la alianza, ahí está el concierto, que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. And Moses took the blood and sprinkled it on the people, and said, behold, the blood of the covenant, which the Lord hath made with you concerning all these words. Note que Moisés primero tomó la sangre de los sacrificios en tazones y luego leyó el libro. So notice Moses got the blood of the sacrifice and put them in basins, and then the book. Después roció la sangre sobre el pueblo. Then sprinkled that blood on the people. Y a lo mejor sin darse cuenta, sin darse por enterado, sin notarlo, la sangre también cayó en el libro. And maybe without noticing, that blood also fell on the book. Posiblemente Moisés estaba manchado con esa sangre. Maybe Moses was stained in that blood. Y ese detalle And that detail, de que la sangre cayó en el libro, that the blood o estaba en el libro, was on the book or fell in the book, es el detalle que leímos en Hebreos 9:19. was a detail we read in Hebrews 9:19. Vamos a buscarlo otra vez. Que dice: We'll look at it again. asperjó a todo el pueblo y juntamente al mismo Al libro. mismo libro. Where it says, Al final del versículo. and sprinkled both the book and all the people. Ese hecho es muy importante, que el libro también fuera aspergido con sangre. And that act was very important, that the book was also sprinkled with blood. Significa que esa letra estaba mediada por un sacrificio. It means that word was measured by a sacrifice. Antes de la lectura del libro de la ley, al pueblo fueron los sacrificios. Before the reading of the law to the people was the sacrifices. La Biblia dice que estas cosas terrenales son ejemplos de las cosas celestiales. The Bible says these terrestrial things are examples of celestial things. El libro de la ley estaba con sangre, el libro tenía sangre. The book of the law had blood. ¿Y a qué nos lleva eso, hermanos? And what does that bring us to? La Biblia nos muestra que el cuerpo del Señor Jesucristo, el cuerpo físico, es tipo de la ley. The Bible shows us that the blood, the body of Christ, is a type of the law. Mire Colosenses 2, Look at Colossians 2, 14. 14. Colosenses 2, 14. Colossians 2, 14. Trayendo de en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que nos era contraria, quitándola del medio y enclavándola en la cruz. Amen. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. La escritura que nos era contraria, las leyes de Dios, fueron clavadas en la cruz. Ordinances which were contrary to us were nailed on the cross. Pero ¿qué es lo que fue clavado en la cruz sino el cuerpo del Señor Jesucristo? Ajá. What was nailed on the cross, it was the body of Christ. Porque el Señor Jesucristo era la ley caminando. Because Jesus Christ was the law walking. El cuerpo del Señor Jesucristo era la ley andando. The body of Jesus Christ was the law Yes. going about. Por eso él decía: yo no juzgo a nadie. That's why he said, I don't judge anyone. Amén. Yo no juzgo. ¿Por qué? Porque él caminando era un juicio para el mundo. Yeah. The same walking was a judgment to the world. Solamente el Señor aquí andando era juicio para el mundo. Simply the Lord being here on the world was judgment to the world. Por eso se cumplió toda la ley en él. That's why all the law was fulfilled in him. Y por eso él cumplió toda la ley. That is why he fulfilled the law. Y al que no tenían que crucificar, lo crucificaron. And those who did not need to crucify him did. Y al que había cumplido todos los mandamientos, lo colgaron. The one who fulfilled all the commandments, Siguiendo la sabiduría de este mundo. following the wisdom of this world. Porque si hubieran conocido la sabiduría de Dios, no lo hubieran crucificado. Ajá. Yeah. Pero siguiendo la sabiduría de este mundo, colgaron al que cumplió toda la ley. But following the wisdom of this world, they hung up the one who fulfilled the law. Al que cumplió toda justicia. The one who fulfilled all the Y righteousness. por eso cuando lo cuelgan allá es como si hubieran colgado la ley. That's
That's why when they hung him there, it's like they hung up the law. Mira el versículo 17 Look at verse de, 17. de Colosenses 2. Las cuales cosas son la sombra, la ley era la sombra, de lo que estaba por venir, más el cuerpo es de Cristo. Which are shadow of things to come, the shadow of the law, but the body is of Christ. Esto, el cuerpo, This da body, una sombra. that shadow, Esta sombra que aquí era la ley, that shadow here was the law. la ley del Antiguo Testamento, The law of el libro de la ley, book of the law, los mandamientos. the commandments. Pero el cuerpo But the body que daba esa sombra left this shadow. era el cuerpo del Señor Jesucristo. The body was Jesus Christ. Así, mis queridos hermanos, que al colgar este cuerpo, lo que hace el Señor es dar un testamento. Now, when hanging up this body causes God to make a New Testament, Y ese cuerpo fue lleno de sangre, and that body was full of de su blood, propia sangre. His own blood. Mire Mateo 26, Look at Matthew 26, 27. verse 27. Y comiendo ellos, tomó Jesús pan y habiendo dado gracias, lo rompió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomando la copa, hechas gracias, diólos diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. And took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink ye all of it, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many of the remission, for the remission of sins. Por eso este Nuevo Testamento es un mejor concierto. That is why this New Testament is a better covenant. Es el que está bañado con sangre. It is one that was bathed in blood. Por eso tenemos un testamento sobre mejores promesas. That's why we have a testament upon better promises. Por eso este es el concierto eterno, el pacto eterno, la alianza eterna. That's why this covenant is eternal, this contract is eternal, this alliance is eternal. Moisés a lo mejor no notó que el libro de la ley tenía sangre, pero nosotros sí sabemos que la sangre de Jesús se derramó sobre su cuerpo. Maybe Moses didn't know that the books of the law had blood upon them, but we know that the blood of Christ was on there. Y que estaba perfeccionando ese antiguo concierto. And it was perfecting that old covenant. Es un testamento con mejores promesas. It's a New Testament with better promises. Yo he encontrado unas cuantas I found a few de esas mejores promesas. of those better promises. Número uno, ahora la ley está en nuestros corazones. Number one, now the law is in our heart. Número dos, Two, hemos sido perdonados de nuestros pecados. we have been forgiven of our sins. Gracias, Señor. Número tres, ahora adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Now, number three, we honor God in spirit and in truth. Número cuatro, tenemos una redención eterna. Four, we have an eternal redemption. Número cinco, tenemos una salvación eterna. Five, we have an eternal salvation. Número seis, tenemos Good Lord. una herencia eterna. Number six, we have an eternal inheritance. Número siete, ya no somos siervos, sino que somos hijos de Dios. We are no longer servants, but children of God. Pero una muy especial, hermanos, But one that is very special, brethren, es que esa sangre que cayó sobre el libro, is that blood that fell upon the book, ese libro de la ley, that book of the law, también simboliza la escritura, also symbolizes the scripture, la palabra de Dios. the word of God. Por eso, mire, Hebreos, That is why I look towards Hebrews, capítulo 4, chapter 4, versículo 12. verse 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. For the word of God is quick and powerful. Aquí, esa palabra, So here, that word there, word, es logos. is logos. Yo. Y logos es también como la palabra que le dice al Señor Jesucristo. Which is Era el verbo de El Dios. verbo.
what the Lord called Jesus Christ. Así que esta palabra, y el Señor Jesucristo dijo, la palabra es la escritura, This word, Jesus Christ said, the word is the scripture, tiene algo misterioso. has something mysterious. Amén. Tiene algo misterioso. It has something mysterious. Yeah. Porque usa las mismas palabras para referirse a la escritura y al Hijo. That's It right. uses the same words to refer to the scripture and the Son. El Hijo bañado en su sangre. The Son bathed in his blood. Moisés le puso sangre al libro. Moses put blood on the book. Y este libro And this book es un libro bañado en sangre. is a book bathed in blood. Y muy bueno por Casiodoro de Reina y Valera, y los persiguieron y los querían matar, y a otros los mataron. Pero hermano, básicamente lo que importa es que él está bañado en la sangre de Cristo. Amén, claro, admiramos el trabajo de estos hombres, pero lo más tremendo es que este libro está bañado en la sangre del Señor Jesucristo. They were persecuted and chased after and everything, but what's important is that this word was bathed in the blood of Christ. Y si la sangre de Cristo sigue siendo viva, porque la Biblia dice que estamos en un sacrificio nuevo y vivo. ¿Cuál es el versículo, Santiago? ¿Te acuerdas? Del sacrificio vivo y nuevo. The Bible says that we have this living and new sacrifice. That blood is alive. No. El hermano Santiago me va a ayudar. Así como tenemos un sacrificio vivo. And we have this living sacrifice. 10 ¿qué? Tenemos un libro vivo. We have a living book. Tenemos un sacrificio vivo, pero tenemos un libro vivo. We have a living sacrifice, but we have a living book. Por eso dice 4:12. That's why it says in 4:12, La palabra de Dios es viva y eficaz, for the word of God is quick, powerful, más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Y esa palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón And that word that is a discerner of the thoughts and intents of the heart es también la palabra que está en 4:2 is de also Hebreos. the word in 4:2 of Hebrews. Porque también a nosotros nos ha sido anunciada la buena nueva como a ellos, mas la palabra oída no les aprovechó a ellos, no siendo mezclada con fe en aquellos que lo oyeron. For unto us was the gospel preached, as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Usted puede escuchar esta palabra, pero si usted no la mezcla con fe, este libro You can hear this word, but if it is not mixed with faith, this book va a ser como lo que contaba el pastor Roberto, era un libro de historias. be like what Pastor Roberto was telling us. It was a storybook. No era un libro vivo, It was not a living book. pero este es un libro vivo. But this is a living book. La inspiración de Dios sobre este libro fue intensa, fuerte, perfectísima. The inspiration of God on this book was Hasta- strong and perfect. Hasta en una palabra, hasta en 3 letras. Up to one word, up to the letters. Fue una inspiración completa. It was a complete inspiration. Por eso es un libro vivo. That's why it's a living book. Bañado en la sangre de Cristo. Bathed in the blood of Jesus Christ. Si usted no mezcla fe, va a ser un libro de historias. Don't mix it with faith, it'll be a storybook. Usted puede seguir cualquier otro libro. You can follow any other book. No tiene que seguir la Biblia. You don't need to follow the Bible. Su decisión. It's your decision. Pero la Biblia es un libro bañado en sangre. But the Bible is a book bathed in blood. Bañado en la sangre de Cristo. Bathed in the blood of Christ. No está muerto, es un libro espiritual. It is not dead, it's a spiritual book. Puede seguir usted el catecismo católico. You can follow the Catholic Catechism. Puede seguir el libro de los mormones. You can follow the Mormon's book.
Puede seguir el Corán, the Quran, el libro de los milagros, the Book of Miracles, el Bhagavad Gita, that one, el libro sagrado de los muertos, the Book of the Dead, el Quijote de la Mancha. There you go. Puede seguir los libros de los mejores autores que se hayan ganado el premio Nobel. or the books written by these Nobel-winning authors, Puede seguir cualquier otro libro. any other book. Y seguro que le va a cambiar el pensamiento. And I'm sure it could change your mind. Pero esos libros no están bañados en la sangre de Cristo. Amen. Solo hay un libro bañado en la sangre de Cristo y es el que tengo aquí en mi mano, el que usted tiene en su mano. Y este libro dice que usted debe de arrepentirse de sus pecados, creer en Cristo de todo corazón. Amen. Entonces tendrá vida eterna. Now wash in the blood of Christ, and if you have this book, you should repent from sin and be washed in the blood as well. Padre, te doy gracias. Pray. Te doy gracias porque nos das convicción. Gracias a Dios. Yo no sé si Moisés bañó ese libro de la ley en sangre, esos pergaminos, eso que tenía él ahí. No sé si lo notó, lo hizo inconsciente, pero yo sí sé que tú estabas sobre todo eso. Y así el cuerpo de nuestro Señor fue bañado en sangre. Y así, Señor, sabemos que esa palabra, tu palabra, se hizo carne. Y aunque hoy nuestro Señor está allí, en el altar celestial, nos ha dejado un mensaje vivo que cambia corazones, que transforma vidas, que penetra hasta lo más profundo del ser. Yo te pido de todo mi corazón, Señor, toca la vida de aquellos que no han mezclado con fe lo que tú les has hablado. Toca la vida de aquellos hombres, de aquellas mujeres, a lo mejor hoy aquí en este lugar, que les ha faltado la fe. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir siendo celosos de ella. Amarla, Señor, con nuestro corazón, porque ella cambia nuestras mentes, transforma nuestras vidas, entra hasta lo más oculto. Guarda tu pueblo. Este es un momento muy especial, hermanos. Tengan los ojos cerrados, porque de verdad que es un momento especial. Yo no sé si hay alguien aquí que todavía no haya recibido al Señor Jesucristo. Todavía no ha tomado una decisión con Él. Todos los hermanos están con los ojos cerrados. Solamente yo abrí mis ojos. Si usted todavía no ha recibido a Cristo, levante su mano, yo oro por usted. ¿Habrá alguien que diga, pastor, yo todavía no he tomado la decisión? Ore por mí. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu obra. Gracias por tu obra en estas personas. Gracias por tu bondad y misericordia. En el nombre de Jesús te adoramos. Y te damos gracias por tantas bendiciones. Amén. Amén.